Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo la inauguración del foro Salario, Productividad y Formalidad, el cual está a cargo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como de la Comisión Especial de Productividad. Le comento que en esta primera parte de este foro se desarrollará el tema también de gobierno y trabajadores. Es por ello que nosotros lo invitamos a que nos acompañe y esté muy al pendiente de cómo se desarrolla y se lleva a cabo esta primera parte del foro Salario, Productividad y Formalidad. Recuerde, está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Todos ustedes, bienvenidos a este foro de Salario, Productividad y Formalidad, organizado por las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y Productividad de este Senado de la República. Damos la bienvenida al señor senador Luis Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Bienvenido, señor jefe de gobierno. En representación de la CONAGO, como presidente, como coordinador de la Comisión de Competitividad y desde luego como gobernador constitucional del estado de Tlaxcala, nuestro amigo licenciado Mariano González Harur. Bienvenido, señor gobernador. Destacamos la presencia del senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Bienvenido, senador Gamboa. Del senador Jorge Luis Preciado, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y de nuestros compañeros senadores, el presidente de la Comisión Especial de Productividad, senador Luis Armando Melgar, el senador Javier Lozano, la senadora Alejandra Barrales, el senador Patricio Martínez, el senador Víctor Hermosillo, los integrantes de las comisiones afines y desde luego los diversos senadores de los partidos políticos que están aquí en este foro. Bienvenidos también a los señores funcionarios de la Secretaría del Trabajo, al señor subsecretario del Trabajo, Ignacio Rubí Salazar, al señor presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y quienes vienen en representación del señor secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quien mañana se incorporará, estará aquí, tendremos su grata presencia en este foro. El objetivo de este evento es analizar, discutir y diseñar una alternativa seria y responsable sobre el incremento del salario mínimo, cuyas premisas sean la satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias. Esta convocatoria se ha hecho totalmente abierta y plural, como lo hemos hecho, como lo hicimos cuando se dio la reforma laboral, en donde participan agrupaciones sindicales, legisladores federales y locales, funcionarios públicos, investigadores, organismos internacionales, organismos empresariales, colegios, asociaciones y sociedad civil. De aquí, de las conclusiones que podamos formar, podemos hacer propuestas serias y desde luego responsables. Por la importancia del tema, debemos analizar esto con un sentido económico, político y ético. Estoy seguro que este intercambio de reflexiones y conocimientos sobre la materia tendrá como resultado una propuesta responsable y desde luego que redundará en el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Le vamos a pedir que haga uso de la palabra, así como la declaratoria inaugural, a nuestro presidente de la mesa directiva, el senador Miguel Barbosa.
Gracias, senador Ernesto Gándara. Pues primero la bienvenida a todas, a todos quienes asisten a este foro. Este es el Senado de la República, esta es su casa, este es un lugar que da resonancia a los hechos que aquí ocurren y que sirve para difundir, para provocar una mejor comunicación con la sociedad de los temas de la coyuntura nacional y de los temas que interesan a las y los mexicanos. Doy la bienvenida al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien nos acompaña como ponente en este foro sobre salario, productividad y formalidad. Bienvenido, jefe de gobierno. Al senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional acá en el Senado de la República. Gracias por su presencia, senador Gamboa. Al gobernador del estado de Tlaxcala, licenciado Mariano González Sarur, por su presencia, señor gobernador, nos estimula en el Senado que asista a este foro. Reconocemos la participación en la organización de este evento de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la especial de Productividad. Saludo a los presidentes de las comisiones, a los integrantes de su mesa directiva que aquí están en este presidium y desde luego nuevamente agradezco la participación de los ponentes, la presencia de las y los senadores, de invitados y a los medios de información que le dan cobertura a este evento. El salario, la productividad y la formalidad constituyen tres de los ejes claves del desarrollo económico de nuestro país. Desde hace unos meses, y para ser más precisos, desde el 1 de mayo, en la agenda pública se instaló el debate sobre los salarios en el país. Es un hecho que desde mediados de la década de los 70, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha deteriorado de manera notable y que para revertir esta situación resulta fundamental para el bienestar de millones de mexicanos y las familias que lo componen. También ha quedado claro que cualquier ajuste a la política salarial debe de realizarse de forma responsable, lejos de pretensiones electorales o discursos populistas, que pueden ser muy atractivos, pero que si se hacen de manera equivocada o de forma aislada, lejos de solucionar el problema, pueden empeorarlo. Elevar la productividad constituye la mejor carta de presentación de México hacia el exterior. Un tema fundamental en esta materia es que México debe de dejar de ser atractivo a los inversionistas solo por el bajo precio de su mano de obra. El país debe ser capaz de ofrecer un entorno seguro para la inversión, lo cual significa mano de obra calificada y bien remunerada, vigencia del Estado de Derecho, cuidado del entorno, racionalidad en la utilización de los recursos naturales, seguridad y transparencia en el ejercicio público. Ofrecer un ambiente favorable a la inversión tiene como base la construcción de un modelo de desarrollo que tenga como una de sus aristas fundamentales la responsabilidad social del empresario y formas innovadoras que propicien siglos económicos en donde la sociedad participe en la producción y con beneficios palpables para la comunidad. La formalidad del trabajo y de las actividades productivas son aspectos fundamentales
para que el Estado obtenga recursos y para generar una cultura del pago de impuestos. El aumento de la formalidad del trabajo y de actividades económicas tiene que combinar dos aspectos. Por una parte, la simplificación burocrática administrativa para pasar de la informalidad a la formalidad y con esto a mayores niveles de ingresos tributarios. Segundo, el otorgamiento de recursos en acciones de beneficio directo a la población. Durante 2 días, en el Senado de la República analizaremos estos temas. Escucharemos a las voces y perspectivas de los protagonistas del mundo laboral, líderes sindicales, voceros empresariales, funcionarios públicos y representantes de organizaciones relacionadas con este importante tema. El Senado es un órgano del Estado plural, donde existen voces con opiniones y perspectivas distintas, pero todas coincidentes en el marco del interés por nuestro país, del interés por México. Aquí estamos las fuerzas políticas y destaco de manera muy especial la presencia del senador Jorge Luis Preciado, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presidente del Instituto Belisario Domínguez, órgano de investigación legislativa de este Senado y principal órgano de investigación legislativa del país. También para él pido un aplauso por su presencia. Debo decirles que este debate, que se arrancó con propuestas, la inicial del jefe de gobierno y otras por los partidos políticos nacionales, está en curso una solicitud de consulta popular sobre este asunto de los salarios, ha movido a la opinión de la nación. Este tema ya nadie lo detiene, tendrá que resolverse a través de insumos legislativos, pero en el Senado hemos entendido que si una iniciativa se adelanta como un acto de protagonismo, afectará la construcción de un gran consenso en este tema tan importante como es el asunto de la revisión salarial. Por eso este debate lo organiza de manera institucional la Comisión del Trabajo y la Comisión de Productividad, para que de ella emerja una propuesta que sea un insumo y que nos sirva a todos los interesados, que son todas y todos los mexicanos, para poder generar una nueva política, una nueva propuesta sobre el tema de salario. Destaco aquí la presencia de senadores, expertos en los temas de trabajo, expertos en cada una de las materias que hoy se dan cita para poder estar presentes y participar en este foro. Así es que felicito nuevamente a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y al especial de Productividad por esta iniciativa. Este foro se realiza con oportunidad y con objetivos claros que nos servirán para orientar nuestro trabajo legislativo en este importante tema. Por tanto, les pido nos pongamos de pie para hagamos la declaratoria inaugural de este foro. En este día 21 de octubre del año 2014, en esta sede del Senado de la República, siendo las 11:45, como presidente del Senado de la República, declaro formalmente inaugurado el foro Salario, Productividad y Formalidad, estando seguros que será un éxito los trabajos que se desarrollarán y las conclusiones que se obtendrán. Muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, senador presidente. Vamos a solicitarle a nuestro compañero presidente de la Comisión Especial de Productividad del Senado, al senador Luis Armando Melgar, haga uso de la palabra.
Muy buenos días tengan todos. De la misma manera que nuestro presidente del Senado, también celebramos que este foro se esté llevando a cabo el día de hoy en esta casa del Senado de la República. Bienvenidos sean todos, de manera muy especial el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Harur, que hoy nos acompaña, nuestro coordinador, el licenciado Emilio Gamboa Patrón, Jorge Luis Preciado, presidente del PAN, y por supuesto mi querido presidente del Senado, senador Miguel Barbosa. De manera muy especial y empezando con el concepto de lo que debemos empezar, decimos, la productividad es hacer más con lo mismo. La productividad es reflejar el cambio en la eficiencia, las economías de escala y la variación de la utilización de la capacidad de producción de una economía. No tiene que ver con incrementos en la cantidad y la calidad de los factores de producción utilizados, sino en la forma en que son empleados. Con frecuencia, el término de competitividad se confunde con el de productividad. La primera, la competitividad, es la capacidad de competir con los distintos agentes económicos, y para ello en un mundo globalizado y de alta competencia es indispensable que la productividad sea la que nos haga más competitivos. La productividad se puede medir por diferentes formas. De manera particular, el Instituto Nacional de Geografía Informática, el INEGI, presenta los resultados para México con base en la medición de productividad total de factores, mejor conocida como la PTF. Siguiendo este enfoque, los resultados que presentó dicho instituto en el 2013 muestran que este índice ha decrecido en promedio 0.39 del 91 al 2011. Los servicios de capital son el factor con mayor contribución al crecimiento, con el 1.5 promedio anual en los años de 95 y 2009, pero en general la caída es una caída pronunciada. De acuerdo al estudio realizado recientemente por la consultora McKinsey, en nuestro país existen dos economías que se mueven a diferentes velocidades. Por un lado, existe un sector competitivo a nivel mundial que genera alta productividad y valor agregado, y por el otro, un sector sumamente tradicional que generalmente opera en la informalidad y que pierde con productividad año con año. De acuerdo a este mismo estudio, las empresas que evaden impuestos ahorran hasta el 28% del costo de la nómina por no cubrir impuestos y el pago de la seguridad social. De ahí que con más del 50% de los trabajadores en México estén en el sector informal y la proporción vaya en aumento. Lo anterior explica por qué las empresas pequeñas y medianas operan en la informalidad y no tienen o no habían tenido los incentivos para innovar. Por otro lado, la productividad también tiene una relación sustancial con la ubicación geográfica de cada región o cada país. Debido a múltiples factores entre los que se encuentra la disponibilidad de recursos, la infraestructura, la conectividad, la mano de obra o el nivel educativo, esto permite ubicar las zonas donde el problema de la falta de mayor productividad es más serio y por lo tanto permite actuar en consecuencia. Los estados de la República Mexicana, ubicados en el sur-sureste, son los que presentan un menor nivel de productividad en nuestro país. Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El concepto de economía en la sociedad del conocimiento señalado por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia General de Mayor Productividad que ha establecido el presidente Enrique Peña Nieto debe ser vinculado y es punta de lanza en este tema. El concepto de productividad democrática es una nueva tesis impulsada por nuestro presidente con una visión de una total claridad para establecer que si el país no logra la productividad y por ende la competitividad, no habrá el crecimiento económico que se desea. El programa para democratizar la productividad define 5 objetivos. Entre ellos, mejorar el uso y la asignación eficiente de los factores de producción, elevar la producción de los trabajadores y las empresas, mejorar el ambiente de negocios, cerrar la brecha regional y sectorial y, por último, adecuar y proponer políticas públicas para incrementar la correcta asignación de los factores de producción en nuestra economía. Con el cumplimiento de este programa, se tiene una enorme claridad de aquello que se tiene que lograr para que al cabo de los próximos años, a partir de las reformas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, la productividad, en consecuencia con la competitividad, sea lo que mueva a nuestro país. Claramente el presidente lo dijo, dice, para que nosotros logremos
en síntesis, lo que nosotros necesitamos hacer para lograr y alcanzar los niveles de crecimiento económico, es necesario, primero, que se hicieran estas grandes reformas que se hicieron durante los primeros 2 años de su administración. Y en segundo, la consecuencia de esto es que para que el país crezca, se tiene que seguir impulsando todos estos factores que hoy vamos a revisar, como es el salario, la productividad y la formalidad. Eso es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañero presidente, senador. Damos la muy cordial bienvenida al señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Gerardo Gutiérrez Candiani. Bienvenido a este foro, señor presidente. Vamos a solicitar que haga uso de la palabra la compañera senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo y agradezco la presencia de quienes nos acompañan en este evento, distinguidas personalidades, particularmente a los 2 gobernadores que están hoy con nosotros, el gobernador de Tlaxcala, González Sarur, bienvenido, al jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera. Agradecer y destacar la presencia de nuestros coordinadores, al senador Gamboa, al senador Preciado, por supuesto a nuestro coordinador y además presidente del Senado, al senador Barbosa, también hacer este agradecimiento. La presencia, por supuesto, del representante de los empresarios, nuestro amigo además Gerardo Gutiérrez Candiani, que ya ha llegado aquí con nosotros. Y bueno, yo quiero comentar, muchos de ustedes seguramente se preguntarán qué es lo que estamos haciendo en el Senado en un día tan importante, tantos acontecimientos en nuestro país, lo que está sucediendo, todo el mundo sabe, con Guerrero, con todos estos temas, cómo es que nos damos espacio para atender el tema de salario, productividad y formalidad. Y es precisamente por eso que nosotros decimos que es importante atender el tema de salario mínimo, porque han sido muchos años los que se ha dejado pasar, los que se han dejado sin atender un tema que si revisamos y reflexionamos a profundidad, seguramente tiene que ver con lo que hoy está pasando en nuestro país, con los temas de inseguridad, con los temas de desempleo, con todos estos temas que hacen que muchos jóvenes vean en el crimen, en el narcotráfico, una alternativa para poder comer, para poder vivir. De eso se trata cuando hablamos de salario mínimo. Nuestra Constitución señala que el salario debe ser un salario remunerador, un salario digno, y cuando hablamos de eso hablamos de un salario suficiente para sostener a una familia. Todo el mundo sabe que hoy el salario mínimo está aproximadamente en los 67 pesos, dependiendo de la región del país de la que estemos hablando. Y bueno, pues también habría que revisar si en realidad los 7 millones de mexicanos que actualmente viven con o subsisten con apenas un salario mínimo, si verdaderamente esto les alcanza para sostener a una familia. Hay que revisar cuánto cuesta la leche, el huevo, la carne, que es para muchos inalcanzable, pero bueno, es una realidad para muchas familias. Lo que también es importante revisar es que la pérdida del salario mínimo está reconocida por arriba del 75% desde sus inicios, desde que está estipulada una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que lo revisa cada año y que, por cierto, hemos dicho recientemente, el incremento reciente fue de 2 pesos apenas, y bueno, lo elevó a los 67 pesos que hoy conforman el salario mínimo. Y bueno, esta es la realidad por la que hoy atraviesa un gran número de mexicanos en nuestro país. Lo cierto es que a pesar de que esta ha sido una causa importante para la izquierda desde hace muchos años, por alguna razón afortunada en nuestro país, fue hasta hace poco que salió a debate nacional el tema del salario mínimo. Lo oímos ya en voz del jefe de gobierno de la ciudad, que planteó dar a conocer una propuesta sobre la urgencia de revisar el salario mínimo. Lo hemos escuchado en voz también de Acción Nacional, que incluso plantea llevarlo a consulta popular. Hay un debate ahí si esto debiera llevarse o no a consulta. Son muchas las voces que lo están planteando, pero lo cierto es que es afortunado que el Senado de la República
quien tiene la capacidad de entrar a fondo, a reformar, a revisar todos estos planteamientos, esté abriendo un espacio para analizar este tema. Hoy el salario mínimo es una referencia nada más para los temas de multas, para los temas de créditos y todos estos asuntos, nadie más lo refiere de otra o para otra causa, y es importante que retomemos la esencia, el origen del verdadero salario mínimo en nuestro país. Por eso nos parece afortunado a quienes conformamos las comisiones de trabajo, de productividad de este Senado, nos parece obligado, nos parece afortunado abrir un espacio para analizar este tema. En estos 2 días en los que hemos convocado a la realización de este foro, vamos a tener la oportunidad de escuchar a los verdaderos actores del proceso de productividad. Un proceso que si no hay salario justo, que si no hay salario digno, difícilmente vamos a poder lograr que en este país haya productividad. Se está confundiendo en algunos casos, se dice que hay productividad, pero eso se llama explotación. Necesitamos que haya buen salario para que haya verdaderamente productividad. Aquí lo vamos a escuchar, qué es lo que opinan al respecto los trabajadores, sus dirigentes. Vamos a escuchar qué opinan los empleadores, los empresarios, que nos digan si realmente están de acuerdo en este sentido, tienen otras propuestas. Hay quien plantea que los incrementos debieran de ser prácticamente por decreto, cantidades específicas. Hay quienes plantean que debieran de estar vinculados a la productividad. Hay todo un debate, pues, que vale la pena conocer a detalle. Vamos a tener también la oportunidad de escuchar académicos para que nos compartan sus experiencias, voces expertas incluso a nivel internacional, para que podamos normar un criterio y podamos, ojalá, pasar a la brevedad a una reforma que actualice y que responda a las necesidades de nuestro país en torno al salario. Básicamente esa es la intención, ese es el trabajo que pretendemos realizar a lo largo de estos 2 días. Queremos agradecer de nueva cuenta la presencia de todas, de todos los que asistirán a este foro como ponentes e invitarles a los asistentes, a los medios de comunicación, para que nos acompañen y le den seguimiento también a un tema que estamos convencidos le va a hacer mucho bien y le es muy importante a nuestro país. Muchas gracias y enhorabuena para todas, para todos. Gracias. Muchas gracias, compañera senadora Alejandra Barrales. Le vamos a solicitar el uso de la palabra al señor senador Javier Lozano Alarcón. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Miren, esta es una discusión desde luego pertinente y oportuna, pero no es una cuestión de audacia, sino de responsabilidad. Todos queremos que los trabajadores en nuestro país ganen más. Aquí la pregunta es cómo lo vamos a lograr. Y para que haya empleados, tiene que haber empleadores. Y para que haya empleadores, tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber competitividad. Y la competitividad es una suma de factores que se tienen que construir para que entonces pueda haber esa inversión, genere crecimiento económico y eso nos ayude a crear empleos. Solo con crecimiento económico hay empleos y solo con inversión se pueden generar los empleos. Y el aumento a los salarios de manera sostenida, sustentable y responsable únicamente se puede dar mediante la productividad. Si no tenemos productividad y por decreto queremos aumentar salarios, sean mínimos o sean contractuales, lo único que va a pasar es una de dos. O aumentan los precios de los bienes y servicios que se ofrecen por parte de esos empleadores y entonces entramos a lo que es una loca carrera de inflación donde siempre pierden los que menos ganan y está comprobado históricamente. O bien tienen que cerrar sus puertas porque 3 de cada 4 empleos en este país los generan las pequeñas y medianas empresas. De tal suerte que aquí lo que sí debemos entender también, para darle contexto, cada vez menos gente en México gana el salario mínimo, afortunadamente, porque el salario mínimo no sirve para maldita la cosa, no alcanza para nada. ¿Sí? ¿Sí? Pero también es cierto, y eso es algo que sí tendríamos que considerar, y me consta porque lo vimos como secretario del Trabajo, es que muchos patrones irresponsables subcotizan, ¿sí?, a sus trabajadores lo registran con un salario muy inferior que del que realmente están ganando. U otros se compensan, como por ejemplo los meseros con las propinas. Lo que sí es cierto es que es un error tener comunidad de cuenta para indexar todo tipo de obligaciones al salario mínimo. Eso tenemos que eliminarlo de nuestra legislación y que sea solo un referente como ingreso remunerador que aquí se ha dicho. ¿Sí? Y por lo demás, y con eso concluyo, yo los invito a que en esta gran oportunidad que tenemos, porque de aquí sí pueden salir productos legislativos, nos conduzcamos todos con absoluta responsabilidad. Muchísimas gracias. No.
Muchas gracias, señor senador Javier Lozano. Vamos a solicitar el uso de la palabra del señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, don Gerardo Gutiérrez Candiani. Gracias, muy buenas tardes a todos. Una disculpa por llegar tarde, avisé. Antes que nada, saludo al señor presidente del Senado, a los líderes de las fracciones parlamentarias, a los presidentes de las comisiones que me hicieron favor de invitarme, al señor jefe de gobierno del Distrito Federal, al señor gobernador de Tlaxcala, a las señoras y señores, todos amigos senadores y por supuesto a los medios de comunicación. A mí me pidieron que diera un mensaje y una posición del Consejo Coordinador Empresarial sobre salarios y lo vamos a hacer con mucho gusto. Vamos a venir reiterando lo que hemos dicho a través de los últimos meses en los medios. A nombre del Consejo Coordinador Empresarial agradezco nuevamente al Senado de la República por esta oportunidad de participar en este foro Salario, Productividad y Formalidad. Nuestro reconocimiento por la disposición para escuchar a todas las voces y en particular por permitirnos exponer y argumentar la posición del sector privado mexicano. Antes que nada, quiero confirmarles lo que hemos sostenido en este debate, en todo momento. Nuestra postura como representantes de una de las partes fundamentales en los procesos de determinación salarial, tanto en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como en las negociaciones contractuales colectivas e individuales que tienen lugar en el día a día en las empresas en México, responsables de 9 de cada 10 empleos que se generan en nuestro país. Reiterarles nuestra total apertura al diálogo con la plena voluntad de sumar al análisis objetivo y responsable, sobre todo el interés y la disposición para evaluar y construir soluciones viables y efectivas respecto a la problemática que nos ocupa. Más allá del salario mínimo, la necesidad de que los ingresos de todos los trabajadores mexicanos crezcan de manera sostenible para lograr un mayor poder adquisitivo real para todas las familias, que es lo que más importa. El sector empresarial evidentemente quiere que haya condiciones para un aumento progresivo de los salarios, de tal forma que las personas ocupadas de todas las condiciones accedan a mejores niveles de vida y a un entorno de mayor movilidad social. Como empresarios, nos interesa que se incremente la masa salarial y con ello un mercado interno más dinámico, que signifique más ventas y oportunidades para el desarrollo y la multiplicación de las empresas. También nos queda claro que el salario mínimo como indicador de referencia no se corresponde con lo dispuesto por el artículo 123 constitucional en la fracción sexta, en el sentido de que debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia y esta es una responsabilidad que el sector empresarial asume con todo su potencial. En este punto valoramos el papel tan importante que ha tenido el Senado de la República, el Congreso de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal al impulsar la reflexión y la búsqueda de acuerdos en este gran reto. No obstante, el reconocimiento de un rezago como en cualquier fenómeno complejo no implica que pueda resolverse en automático, solo con disposiciones legales. Lo esencial, a nuestro juicio, es ponernos de acuerdo para delimitar con claridad las causas profundas a fin de diseñar propuestas eficaces. A nadie conviene la perspectiva de resolver un problema generando otros. Lo que queremos ir, junto con todos ustedes, por una política nacional responsable de recuperación de los salarios, comenzando, por supuesto, por los mínimos. Vamos por una estrategia integral que sea congruente con la Constitución, pero también con los factores reales que inciden en el mercado laboral, que reconozca las variables macros y microeconómicas, que no deben ser obviadas, a riesgo de repetir políticas, como ya se dijo aquí, en fechas no tan lejanas, que acabaron golpeando gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores y a la economía en general, con crisis y dolores ajustes para afrontarlas. Todo esto está detrás de la pérdida del poder adquisitivo de más del 76% que sufrieron los salarios mínimos desde 1976, hasta que se marcó un punto de inflexión casi 25 años después. De hecho, es la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad en las negociaciones tripartitas lo que ha permitido que el salario mínimo real
haya empezado a recuperarse, si bien de forma muy incipiente y totalmente insuficiente. En este sentido, nuestra posición es muy clara. No podemos pretender esquivar la lógica de los mercados, pero tampoco resignarnos a una actuación reactiva. Efectivamente, existen instrumentos para estimular al mercado laboral y al alza de las compensaciones. No debemos perder la estabilidad macroeconómica, pero esta tiene que acompañarse del elemento que ha faltado, crecimiento mayor y sostenido. Este es el motor que tenemos que detonar como prioridad estratégica para que todos, absolutamente todos, ganemos. En los últimos 15 años como país, solo hemos podido generar 5.9 millones de nuevos empleos formales, cuando solo para empatar el crecimiento de la población que se incorporó a la oferta de trabajo, debimos haber creado por lo menos 15 millones de plazas. Hay que potencializar la capacidad de nuestra economía para que la demanda de mano de obra crezca más rápida que la oferta, reduciendo la brecha que ha presionado a la baja los salarios. Si aumenta la inversión, este incidirá en incrementos en la productividad y en más y mejores empleos. Así crecerá el ingreso distributible y con ello el mercado interno. La productividad, como también ya se mencionó, es el otro factor clave. En las últimas 3 décadas, el bajo crecimiento del PIB per cápita de 0.6% anual en promedio está en línea con un claro estancamiento en este indicador. Hoy tenemos también sectores altamente competitivos que incrementan su productividad a tasas del 6% anual en promedio, generando casi $14,000 por empleado. Sin embargo, ahí está solo el 20% de la fuerza laboral de trabajo. El 70% de los empleados están en el otro espectro, donde se pierde productividad a la misma tasa anual, el 6% al año, y donde el trabajador produce la mitad, menos de $7,000. Las disparidades regionales son igualmente enormes, con 4 estados que concentran la mitad del PIB. Para avanzar en estos retos, tenemos que perseverar en el esfuerzo de formalizar a millones de negocios y de trabajadores, que de entrada carecen de prestaciones sociales de ley, lo cual precariza aún más sus ingresos. De ahí la importancia de avanzar en la revisión integral de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Social y de Salud. La informalidad asciende a casi 60% del mercado laboral, pero aporta poco menos de más de 1/10 parte del PIB. Este es otro contrapeso negativo en el balance que no ha permitido generar un crecimiento sólido de las compensaciones. En este punto es importante aclarar que no es en la planta laboral del sector formal de la economía donde está ocupada la población en condiciones de mayor pobreza. El salario mínimo en el mercado que pagan las empresas formales es promedio de 3 a 5 veces el salario mínimo general, sin contar prestaciones laborales, por supuesto, de las empresas y reparto de utilidades. Solo el 4.2% de los asalariados de tiempo completo perciben un salario mínimo y de este porcentaje hay que reducir a aquellos que están en la informalidad. Son aproximadamente 280,000 trabajadores formales con dicha remuneración, entre los cuales la gran mayoría obtiene percepciones adicionales en la forma de prestaciones, propinas, bonos y apoyos, además de reparto de utilidades. Los trabajadores de menores ingresos en el sector formal están concentrados en giros económicos muy específicos y sobre todo en la pyme en México, particularmente en aquellos con mayor rezago en términos de productividad y menor capacidad para su desarrollo y modernización. En estos casos, lo conducente es revisar propuestas acordes a la problemática particulares en dichos sectores. Así, no sería realista ni prudente estipular aumentos con plazos perentorios si no se liga a objetivos como incrementos en la productividad o a características de los giros donde existen mayor problemas. En síntesis, crecimiento con estabilidad de precios, inversión, productividad, formalidad laboral y económica son elementos que necesariamente deben estar presentes en toda política consecuente a favor del salario.
Nuestra propuesta es que, tomando en cuenta todos estos factores de manera tripartita, desarrollemos una política que sume la acción legislativa, la ejecutiva en sus 3 niveles de gobierno y la privada, trabajadores y empleadores. De entrada, hay que puntualizar y correlacionar los elementos necesarios para que efectivamente tengan lugar un ciclo expansivo en las remuneraciones. Como parte de este proceso, es preciso reconocer que la fijación de los salarios mínimos se ha complicado porque hoy se utiliza como indicador económico, unidad de medida o referencia en casi 300 ordenamientos legales. De hecho, la mayoría de las iniciativas de reforma al régimen de salarios mínimos que se ha presentado se concentra en la desvinculación de estos respecto al sinnúmero de trámites, cálculos, derechos, multas y demás acciones y conceptos para los que sirve. En el sector empresarial estamos revisando a fondo todas las iniciativas con gran interés. En la medida que lo hacemos, se reafirma nuestra convicción y propuesta de que efectivamente desligar el salario mínimo de tantos conceptos tiene que ser un primer e indispensable paso. Sin embargo, para ello, como país, debemos hacer todo un estudio integral para luego determinar otras unidades de cuenta o indicadores para cada materia o concepto. No deben tomarse decisiones a la ligera. Las variaciones en los mínimos son referencia para negociaciones de contratos colectivos e individuales en todo el país, pero también impacta, por ejemplo, como ustedes saben, a la cotización de los patrones al IMSS, pago de primas de antigüedad, determinación de pensiones del Estado, recursos que se dan a los partidos políticos, multas, sanciones, cuotas del Infonavit, etcétera. Señores senadores, señor jefe de gobierno, señor gobernador de Tlaxcala, amigos todos, vamos por lo esencial, paso por paso. Hay mucho trabajo por delante en la tarea de consolidar condiciones para que efectivamente pueda crecer los ingresos de todos los mexicanos. El reto es enorme para todos y tiene que ver con los más grandes rezagos nacionales. Por eso reiteramos el exhorto a todos los involucrados y a todos los mexicanos en general a que aprovechemos para elevar la discusión hacia un gran análisis integral en torno a las causas y soluciones viables al problema de la pobreza en México, que es el verdadero desafío hoy a superar. Vayamos a las raíces, concentremos en las soluciones que más urgen y que puedan tener un efecto positivo, sostenible y duradero. En este desafío, el compromiso del sector empresarial mexicano es absoluto a favor de los trabajadores y de que tengan una vida mucho más digna. Cuenten con el Consejo Coordinador Empresarial en la tarea de generar un entorno propicio para la prosperidad de todos los mexicanos y en particular para los que menos tienen y sobre todo para nuestros trabajadores de nuestras empresas y de todo el país. Gracias, señores senadores, por su atención y por la oportunidad. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por su presencia y por sus aportaciones. Vamos a solicitar el uso de la palabra del señor coordinador de la Comisión de Competitividad de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO y gobernador constitucional del Estado de Tlaxcala, licenciado Mariano González Salur. Muy buen día tengan todos los presentes. Agradezco la invitación del senador Miguel Barbosa Huerta, presidente de la mesa directiva, del senador Ernesto Gándara Camón, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y el senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión Especial de Productividad. Saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política y al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Sin duda, el generar las condiciones para que se creen empleos formales bien remunerados es una de las principales preocupaciones para cualquier gobernante. Por ello, cuando me eligieron coordinador de la Comisión de Competitividad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se buscó establecer una agenda de trabajo con temas muy puntuales para fortalecer el desarrollo económico de las entidades federativas y por ende que contribuyera a la generación de empleos. La agenda temática de la comisión, que además cuando la instalé tuve la fortuna de que estuviera el jefe de gobierno presente, se diseñó conjuntamente con organismos e instituciones especializadas en el tema de competitividad, como son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el Centro de Investigación para el Desarrollo SIDAC, el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, las Naciones Unidas. La agenda se basa en 4 temas temáticos
que buscan impulsar altos estándares para hacer más eficiente el gasto público, promover la desregulación, estimular la competencia, la productividad, sobre todo la inversión, así como explotar las vocaciones productivas de cada entidad y establecer las bases para impulsar el desarrollo de las regiones de la República. En la reciente plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal nos propusimos por acoger las recomendaciones de la Agenda de Mejora Regulatoria para incrementar la productividad de las entidades federativas propuesta por la Comisión de Competitividad. Acordamos generar medidas para el fortalecimiento institucional a través de incluir normas de mejora regulatoria en la legislación local, establecer una instancia encargada de aplicar mejora regulatoria y medir de manera transparente los beneficios, costos y los posibles riesgos de las regulaciones. También nos comprometimos a implementar la simplificación administrativa. Otro tema que impulsé en la CONAGUA es trabajar conjuntamente con el Banco Mundial en un proyecto para el análisis y establecimiento de mejores prácticas para la implementación de juicios orales mercantiles en las entidades federativas. En suma, el fortalecimiento del ambiente de negocios es una estrategia básica para eliminar los obstáculos que limitan el potencial productivo de las empresas y que inhiben la generación de empleos formales. Finalmente, con relación al tema de recuperación de salarios mínimos, en la plenaria de CONAGU se aprobó conformar un grupo de trabajo para analizar la política de salario mínimo en las entidades federativas, derivado de la propuesta que presentó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Esta comisión deberá tomar en cuenta tanto los estudios que tiene el jefe de gobierno como lo que tenga el gobierno federal, lo que tengan las cámaras y todos los especialistas y las fuerzas políticas del país. Sin lugar a dudas, el hecho de que el salario mínimo de México no alcanza para comprar la canasta básica y su poder adquisitivo es de los más bajos de Latinoamérica, como ha señalado la CEPAL, implica que se tiene que resolver esta situación, pero también deben tomarse en cuenta varias aristas que no pueden dejarse de lado. Primero, y como ya se ha planteado por analistas e inclusive mediante propuestas legislativas, y tengo entendido que lo presentará esta semana el jefe de gobierno, se tiene que desvincular el salario mínimo de todas las leyes, de todos los reglamentos estatales y federales que lo tengan considerado. Por ejemplo, el salario mínimo está como unidad de cuenta de los créditos del Infonavit y se considera para todas las multas, así como para las negociaciones contractuales, hasta para pagarle a las víctimas, ¿sí?, la restitución del daño. Segundo, se debe tener muy claro cuál será el impacto real de aumentar el salario mínimo, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, existen casi 6,5 millones de trabajadores que ganan hasta un salario mínimo, de los cuales el 58% están ocupados en el sector informal, son trabajadores domésticos o están en agricultura de autosuficiencia, como en mi estado. Y de los 2,5 millones de trabajadores que están empleados en empresas o negocios, el 93% no tiene acceso a instituciones de salud, lo que implica que son empleos informales. Es decir, se tiene que contemplar que solo 230,000 trabajadores que ganan hasta un salario mínimo en México tienen acceso a instituciones de salud. También debe analizarse el hecho de que muchos empleadores, como lo dijo el senador Lozano, registran a sus trabajadores con un salario mínimo, siendo que ganan más, solo para disminuir el pago de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social. La recuperación del poder adquisitivo del salario es un tema fundamental y debe venir acompañado de un debate serio, pero que se acompañe con otras medidas que propicien condiciones que mejoren las condiciones, valga la redundancia, de los trabajadores y que entren a la formalidad. Agradecería mucho que las conclusiones de este foro las hagan llegar a la Comisión de Competitividad de la CONAGU para poder compartirlas con los gobernadores. Les deseo que en estos 2 días de trabajo y debate surjan propuestas concretas para el bienestar de nuestro país, para el bienestar de la fuerza laboral. Gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, señor gobernador González Haruri, por su muy sólida participación y desde luego estaremos muy pendientes, vamos a estar dándole seguimiento no solamente a las peticiones de este foro en estos 2 días, sino a los que nos lleguen a este Senado de la República para estar en contacto permanente a través de usted con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Finalmente, tenemos el honor de que haga uso de la palabra el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy claro de la ocupada o muy ocupada agenda que hoy tiene el Senado de la República. No quiero perder la oportunidad de poder dar un saludo, por supuesto, y en primer término agradecer la presencia del presidente de la mesa directiva de este Senado, del senador Miguel Barbosa Huerta, de la misma manera del presidente de la Junta de Coordinación Política, del senador Emilio Gamboa Patrón, además de ser los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD y por supuesto del PRI. En el mismo sentido, saludo la presencia del señor coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, del senador Jorge Luis Preciado, de los senadores y senadoras que han ocupado el tiempo para poder organizar este importante foro y que hoy nos acompañan, de todos y cada uno de los integrantes de esta mesa que representando ya sea a la academia, al sector empresarial o bien a la parte laboral, a la representación de los trabajadores, se muestran interesados en el foro que aquí se ha organizado. A todos los trabajadores del Senado de la República, trabajadoras del Senado de la República, los compañeros, amigos y amigas de los medios de comunicación. En un recuento y saludando las palabras que estaba dirigiendo mi amigo gobernador de Tlaxcala, con quien hemos compartido este tema recientemente en nuestra última reunión de CONAGO, yo diría que desde que se planteó en el mes de mayo, cuando tuvimos esa reunión con las diferentes fuerzas trabajadoras en la Ciudad de México, previo a su marcha conmemorativa, pues ha venido avanzando. Yo creo que esta propuesta ha avanzado. Constantemente nos preguntan en los medios de comunicación ¿y cómo va la propuesta del salario mínimo? Y hoy la respuesta que podría dar sin lugar a dudas es que la propuesta está avanzando. ¿Por qué lo digo así? Lo digo con plena convicción porque hoy tenemos ya en nuestra línea de los saberes, tenemos un foro y una participación con el Senado de la República, en donde pudimos entregar precisamente este documento, que es la propuesta de la política de recuperación, precisamente con los coordinadores de los grupos políticos, porque hoy tenemos ya también el haber visitado a los diputados y diputadas, con la representación también de las diferentes fuerzas políticas, a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, porque hemos podido ya llevar este planteamiento a la CONAGO, en donde se ha formado esta comisión a la que aludía el señor gobernador de Tlaxcala y donde nos han encargado dirigir los trabajos y poder sumar todas las propuestas, porque hoy también tenemos en nuestro haber el diálogo con los empresarios, con las diferentes representaciones de los grupos que así han mostrado su interés, con los sindicatos, con diferentes fuerzas sindicales con quien hemos podido realizar este planteamiento, porque hoy seguimos buscando establecer diálogo con otras instancias, porque he podido platicar con el señor secretario del Trabajo del Gobierno Federal también, hemos podido intercambiar diferentes puntos de vista en torno a este tema del salario mínimo y porque creo que hoy a todos nos queda claro, 40 años de rezago, hoy sabemos que hay una población que existe, con los números que aquí han sido ya señalados, 7 millones de personas, algunos anotados en la informalidad, otros anotados en la formalidad, pero existen. Y por supuesto que el debate, como lo planteé en su momento, se muestra o se plantea en varias líneas. Este es un debate que tiene que ver la parte jurídica, como aquí ya bien se ha planteado, en el análisis y contraste con la Constitución, con una disposición constitucional clara, por supuesto también un debate político, como aquí también se ha expresado, un debate económico,
Pero no olvidemos el debate ético que tenemos todos y todas que asumir también. Estamos hablando de que el progreso y el desarrollo no puede ser construido con los que menos ganan. Es decir, estoy totalmente claro que un común denominador que hoy podríamos suscribir es que hay que desindizar el salario mínimo. Eso es clarísimo, hay que desindizar el salario mínimo. Aquí se ha dicho ya por las diferentes voces de los senadores, de las senadoras, de todos los que han intervenido. Me parece que esto es un consenso. Hay que regresar al salario mínimo el espíritu que planteó en su momento el legislador. Hay que devolverle la tarea que tiene respecto de la clase trabajadora y desvincular no solo de esta unidad de cuenta, sino de todas las implicaciones políticas y económicas que se le han atribuido al salario mínimo, que quizá en su momento cumplió con esa labor que se le atribuyó, que se le planteó, que se le encomendó de ser un mecanismo estabilizador de la economía, pero que hoy, lejos de cumplir con esta tarea, está llevándonos a indicadores en donde la CEPAL señala a México como el único país de América Latina que no ha avanzado en este tema, con un rezago de 10 años, en donde las tablas nos muestran que la productividad de México ha avanzado cuando menos de 2005 para acá en un 15% y ni un solo punto se ha reflejado en el salario mínimo en ese tenor, donde hoy todas estas gráficas muestran, y lo platicábamos hace un rato, a Chile y a México encabezando la productividad, pero en el distanciamiento cuando Chile paga más de $300 por salario mínimo. Entonces, yo creo que todo esto es lo que hoy puede enriquecer este foro, este debate. A nosotros la verdad es que nos da mucho gusto escuchar las voces como la del senador Lozano, la senadora Barrales, la del senador Melgar, la voz de nuestro querido amigo Gerardo Gutiérrez Candiani, en donde todos estamos poniendo todo el interés, así como el grupo de expertos, economistas y de otras materias que trabajaron en esta propuesta. Yo quiero reiterar una vez más, esto estoy seguro que no será un tema de paternidades, sino es un tema de México, es un tema nacional y es un tema en donde todos debemos, estoy seguro todos y todas, sumar esfuerzos. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido dirigirme otra vez a mis amigos y amigas senadores de la República y senadoras de la República y poder dejar de nueva cuenta este documento y que hablen los expertos sobre la materia. Muchísimas gracias por la oportunidad de nueva cuenta. Muchas gracias, señor jefe de gobierno. En virtud de nuestra responsabilidad, los compañeras senadoras y senadores, el día de hoy tenemos, como ustedes saben, una sesión ordinaria. Vamos a declarar un receso, no sin antes ratificarles la invitación para hoy a las 5 de la tarde a la mesa Gobierno y Trabajadores y mañana a las 11 con empresarios de organismos internacionales y académicos. Muchas gracias a todos. De esta manera se llevó a cabo la inauguración del foro Salario, Productividad y Previsión Social, en el cual manifestaron que estos 3 temas son ejes claves para el desarrollo del país, por lo que afirmaron que el objetivo principal del foro será el de analizar y el de desarrollar estos temas, así como el de escuchar a los actores interesados, con el propósito de fortalecer precisamente la productividad del país. Bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.